YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Comunidad de Cuidados. Un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conduce Carolina Muñoz. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos aquí a Comunidad de Cuidados. Hoy día estamos junto a Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, buen día, muy bien. Y tenemos a nuestra invitada, tenemos a Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, muchas gracias. Estamos acá con Valentina Fagrlendin. Dímelo tú, por favor. Fagrlendin. Chuaki, antropóloga social por la Universidad de Chile, magíster en salud pública por la Universidad de Chile y magíster en bioética por la Universidad de Cuyo, de Argentina, y doctora en antropología y comunicación por la Universidad de Rovira i Virgili de la Universidad de España. Hoy desempeña actividades como académica en la Universidad de Chile y ella trabaja en bioética, salud pública y antropología. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Valentina. Gracias a ustedes por la invitación. Queríamos primero preguntarte cómo llegaste o cuáles fueron tus primeras experiencias vitales que te llevaron a la antropología. ¿Por qué decidiste escoger esa área del conocimiento? Es una pregunta muy bonita, sí, y desafiante también, ¿no? Sí. Porque remite, digamos, al espacio privado, ¿no? A lo íntimo y a las emociones. Sí. En realidad yo creo que la antropología estaba de alguna manera inscrita en mi biografía. Mi casa era un espacio de mucho conocimiento. Mi padre había estudiado sociología, aunque no había terminado, porque lo pilló, digamos, todo el proceso del golpe, en fin. Y yo, en realidad, desciendo de una familia de inmigrantes. Mis abuelos eran sirios, ambos. Digamos, de los 4 abuelos, 3 eran sirios, excepto mi abuela paterna, que era de Temuco, chilena. Y siempre hubo la preocupación en mi casa por el tema de la migración, digamos, de la identidad, de la cultura. Nos tocó también ser migrantes en Argentina, justamente, durante mi infancia. Siempre hubo una preocupación por lo humano, por lo social y por la cultura. Yo creo que, evidentemente, eso me marcó y después, al elegir la carrera de antropología en la Chile, siempre me sentí como abriendo una ventana. Claramente. Y efectivamente es una ventana. Sí. Sí, siempre hay una historia vital que te va marcando. No hay decisiones hacia el azar. Claro, uno cree en la libertad, pero no. Como decíamos hace unos capítulos atrás, en verdad somos pura determinación, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. Si por algo estamos aquí sentados los tres. Claro. Igual hay determinantes más felices que otros. Sí, claro. Esta es una determinante feliz. Sí. Coincide la persona con la carrera y el trayecto laboral también. Sí. Y Valentina, nosotras nos hemos visto en algunas instancias que tú has trabajado con antropología, con bioética también, pero también has trabajado bastante con población, con pueblos originarios. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria en esa área, cuáles han sido las temáticas principales que tú abordas con salud y con estas comunidades. Mira, en realidad la definición de cuál del abanico enorme y ambicioso de las antropologías yo iba a desarrollar, me se tomó hace mucho tiempo, desde los últimos años del pregrado. Ya te estoy hablando de hace casi 30 años. Porque me tocó hacer una práctica profesional en Rapa Nui, en la línea de la antropología médica, ¿ya? Que justamente lo hice de la mano de la fundadora de la antropología médica en Chile, la profesora Mónica Weissner,
Y después de esa larga experiencia, en esa época no se hacían terrenos tan intensivos, tan profundos. Yo estuve 4 meses y medio en la isla, siendo muy, muy cachorra. Después de eso quedé vinculada con la temática. De hecho, llevo 26 años más o menos trabajando sobre temas de salud en Rapa Nui, o más bien de Rapa Nui. Y de ahí después derivé hacia un trabajo. Mi primer trabajo fue en la Seremi de Salud de la Quinta Región, donde me puse en contacto de lleno, algunos dirán a los leones, ¿no es cierto?, con el sistema sanitario en la dimensión institucional, digamos, ¿no? Claro. La Seremi previa a la gran reforma, digamos, de salud del 2005. Entonces, una oficina como en una cierta transición, ¿ya? Desde esa oficina, dirigida por Aníbal Vivaceta, se pensaron algunos de los grandes temas de la reforma también, ¿ya? Bueno, y eso me puso en contacto con la salud pública. Y entonces después la carrera fue evidente, magíster en salud pública, en fin, en la Chile, y de ahí empezar a trabajar, consultoría, en el tema indígena. En esa época había más interés que ahora, yo diría, por levantar algunos temas, incluso por caracterizar a las medicinas tradicionales. O sea, estábamos en una etapa bien inicial, digamos, del proceso. Para el caso Rapa Nui no se había hecho antes, y para el caso Mapuche, por supuesto que se había levantado, y fue paralelo, digamos, a la instalación del Programa Nacional de Salud y Pueblos Indígenas, ya en el Ministerio, como política pública, ¿no? Entonces ahí hubo mucho campo para que varios antropólogos, o antropólogas sobre todo, trabajáramos en temas de salud intercultural. Así que fue bastante natural eso, ¿no? Los antropólogos siempre estamos interesadas en conocer, digamos, el hueso de esa diversidad, ¿no es cierto?, de esa diferencia dentro de las sociedades, y los pueblos indígenas representan bastante una forma de ser distinto, varias formas de ser distinto. Es un área cómoda, digamos, y maravillosa para cualquier antropólogo. Sí, en estas sincronías que hablábamos, nombra a Aníbal Vivaceta, que justamente es mi vecino, en Valparaíso, diga. Está un par de pisos arriba de mi departamento. Saludamos al vecino. Al vecino desde aquí. Quería preguntarte, ¿cuándo comienzas a vincularte con la bioética? Sí, porque claro, tu camino parece como marcado hacia la antropología y luego antropología médica, pero la bioética, ¿cuándo aparece en tu vida la bioética? La bioética aparece también tempranamente, pero como una frustración más bien, ¿no? Porque fui, no sé si ustedes recuerdan o saben, probablemente sí, que durante los 2000 hubo, cuando Chile, digamos, tenía la oficina de la OPS de bioética, estaba acá, la regional, hubo un programa de formación de bioeticistas en toda Latinoamérica, ¿ya? Pero que estaba vinculado con universidades regionales. Entonces a mí me tocó conocer la existencia de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, de uno de estos programas, y la primera invitación que recibí no resultó, no hubo financiamiento. La recibí de Sergio Zorrilla, de hecho que también aprovechamos de saludarlo, otro prócer de la bioética local, ¿Vecino? Medio vecino también. Pero años después en la vida me llevó a vivir a Mendoza por segunda vez, porque yo había estado ahí, como les comentaba al inicio, en mi infancia viviendo con mi familia. Fui a vivir a Mendoza y tenía el magíster al lado, y fue una experiencia muy interesante. Me formé ahí como maestra, digamos, ¿no? Maestra en bioética, y como era latinoamericano, entonces me tocó conocer y tener experiencia y compañeros y compañeras de distintas partes de Latinoamérica, con los cuales todavía mantengo contacto, México y Colombia básicamente, ¿no? Que después a su vez pudieron influir en la formación o en el desarrollo clínico, digamos, de las bioéticas en sus países. Entonces fue un programa bastante, a pesar de lo chiquitito que es Mendoza, ¿no es cierto?, que es una cosa muy chiquitita, ¿no? Pero salió harto material ahí de esa iniciativa, ¿ya?
Después se fueron, ¿por qué motivo pasó? ¿Se fueron dónde? No siguió la iniciativa de la... ¿por qué motivo? Eso no sé, no lo sé. Supiste, ya. Pero son decisiones de alta... Bueno, ahora no... Y ya obviamente hace años que no, la oficina regional no está acá. Sí. Sí. Pero yo creo que de las cosas importantes que se alcanzaron a hacer fue justamente activar este sistema de formación de profesionales en las distintas universidades regionales de la región, ¿ya? Una de esas fue la experiencia cuyana, pero no la única, fueron muchas. Claro, perdón. Es una especie de hito histórico de la bioética en la oficina regional aquí en Santiago, ¿no? Sí. Y la creación del magíster en la Universidad de Chile y todo eso está dentro de estado relacionado con eso, ¿verdad? Claro, sí. Sí, bueno, estoy actualmente comenzando a investigar como la historia de la bioética en Chile. Ya, qué fabuloso. Y claro, ese es un lugar del que surgieron muchas iniciativas. Sí, muchas personas, vino mucha gente de afuera a formarse. Bueno, Diego Gracia al comienzo también estuvo acá. Entonces, claro, fue un lugar ahí como un semillero de la bioética latinoamericana. Claro. Que de a poco se ha ido diluyendo igual, ¿no? O a mi parecer, por lo menos. Tal vez porque han adquirido más independencia otros centros, ¿o no? Claro, puede ser. Pero es interesante, pensándolo así, la verdad que la bioética en Latinoamérica ha sido bastante internacional. Sí. No deja de ser, es una experiencia que no se da necesariamente con otras disciplinas. Claro, sí. Y dentro de lo que ustedes han visto de la bioética, aparte de que es algo, no es tan tangible, por decirlo de alguna manera, ¿cómo ustedes la vivieron en lo tangible? Me refiero, cuando ustedes estudian en los centros de bioética, ¿hay alguna pasantía en los centros de salud o en las instituciones o en el sistema sanitario? Qué buena pregunta. Yo creo que no se puede generalizar, pero me parece a mí, me voy a tirar a la piscina, que la tendencia ha sido mucho más teórica que aplicada. Después entonces uno sale a cumplir funciones. Claro. Funciones, las típicas funciones de la bioética más tradicional, digamos, claro. ¿No? Que el comité de ética, que la asesoría aquí y allá, las clases de bioética, uno empieza a reproducir un poco la teoría. La teoría. Sí. Sí, como que yo me imagino, lo pienso, porque ¿te acuerdas cuando te comentaba eso de lo que habíamos vivido con los estudiantes en algunos hospitales, de situaciones como comunes, como situaciones de bioética como diarias? Que pudiese haber como en cada hospital o en cada servicio sería ideal, pero como observatorio, no sé si de bioética, pero en mi momento pensé quizás de derechos humanos, de situaciones específicas que tenían que ver con decisiones que eran de bioéticas o decisiones sobre derechos humanos que no eran principalmente decisiones de diagnóstico clínico, sino que eran decisiones que tenían que ver, por ejemplo, con cuidado, que tenían que ver con que la persona era migrante, con que tenía o no tenía papeles, con que era madre o no era madre, con que tenía redes de apoyo o no tenía redes de apoyo, con que si seguía hospitalizada o no seguía hospitalizada, sobre todo en lugares que eran mujeres hospitalizadas, sin redes de apoyo, y que el sistema las obligaba a estar hospitalizadas. Por eso les preguntaba, porque yo decía, ¿cómo los centros como de bioética se conectan o cómo uno puede de manera como hacer tangible la bioética? Sí. ¿Cómo se puede hacer? Quiero tomarme el micrófono. Tómatelo. Sí. Bueno, yo pienso que la bioética es un asunto muy tangible, digamos. Sí, es diario, es vivible. El problema es que, fiel a su origen, digamos, ha sido muy vinculado con la filosofía, con la ética. Y bueno, y esas son cosas que vamos a conversar un poco más adelante, pero claro, una de las críticas que tiene la bioética clásica es su vínculo demasiado fuerte con la ética filosófica, cuando debería estar más ligada a la sociología, a la antropología. Uno encuentra ahora algunos textos críticos sobre eso, digamos, como buscar más aporte de la sociología, de los métodos de investigación, de la etnografía, qué sé yo, para intentar, claro, ir al territorio y pesquisar ahí
los problemas que se viven, cómo se resuelven los problemas, cuál es como la experiencia moral del territorio, qué sé yo. Ahí está la riqueza, digamos. Claro, porque finalmente quién toma la decisión en el momento, en el instante, porque esa decisión no viene de arriba, esa decisión la toma en el poder inmediato, por decirlo de alguna manera. Gente. Claro. Sí, pero qué interesante cómo lo planteas tú desde la filosofía, ¿no es cierto? Yo tengo la apreciación, digamos, en la misma línea que estás planteando, pero yo lo veo desde la otra perspectiva, que es que me parece que que la bioética está demasiado vinculada todavía con lo clínico. Entonces, muchas veces pasa que esa bioética clínica que está en los hospitales o en otros centros de salud de distinta complejidad, actualmente en los hospitales, es una bioética que por supuesto que le falta antropología y sociología, evidentemente, ¿no es cierto? Es muy procedimental. Pero es tan procedimental, es tan vinculada con el caso clínico concreto, que se le pierde un poco el horizonte del para qué, digamos, están haciendo eso, ¿no? Y termina muchas veces en una serie de trámites y procedimientos y burocracia vinculada con cómo se toman las decisiones, pero se pierde un poco el foco en la ética y no existe como efecto, digamos, en la disciplina, si es que la bioética es una disciplina que también está siempre en discusión, es una discusión no cerrada, pero digamos que esta inter o esta transdisciplina que sería la bioética, se queda mucho. La cultura bioética es muy procedimental, muy burocrática, ¿ya? Y no existen instancias, una de las consecuencias es que no existen instancias para debatir lo ético, así como tú lo estás planteando, ¿ya? O sea, todo relacionamiento dentro del ámbito sanitario o no, o mucho más allá, digamos, requiere una mirada ética, ¿ya? Pero la bioética, al generar un cierto monopolio sobre la discusión ética, reduce un poco la complejidad de esa perspectiva, ¿ya? Y no existen instancias, o existen muy pocas instancias donde tú puedes hacer una consulta ética, más allá de lo bioético, más allá de la cosa chica, digamos, de la clínica, y que te pueda iluminar, digamos, respecto de la decisión ética a otra escala. Me acuerdo que hace muchos años en la Facultad de Ontología, bajo la bajo la decanatura de Jorge Gamonal, se creó un comité bien especial, el Comité Ético Docente Asistencial, el CEDA, que después a lo largo del tiempo se fue perdiendo, pero como la Facultad de Ontología, por ejemplo, tiene un campo clínico, una clínica ontológica, se daban relaciones tensas entre todos los actores, digamos, de ese campo. ¿El SEMDA? No, el campo en la Clínica Ontológica de la Chile. Ah, ya. Pero podía haber sido cualquier otro espacio, otra facultad que tuviera una clínica asociada. Entonces ahí se daban un tipo de interrelaciones que no se resolvían vía consentimiento informado ni toda la aparatología, digamos, de la bioética clásica, pero que sí requerían digamos una intermediación, una mediación, una reflexión para generar acuerdos. O sea, era un poco más preventiva y un poco más, su nivel era un poco más alto que la aparatología. ¿Ya? Pero no se sostienen con fuerza esas instancias. O sea, algo pasa ahí que no es fácil hacer una consejería ética más allá de lo procedimental. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, totalmente. Y pienso que el mismo asunto que sucede en la atención primaria, por ejemplo, que la bioética no ha entrado de lleno en ese campo y que es tan necesaria, ¿sí? Porque ahí donde vemos como trayectorias de personas o de comunidades, de familias, qué sé yo, donde podemos encontrar la riqueza y la profundidad ética de la experiencia, digamos. Claro. No hay mucha gente dedicándose a eso desde la bioética. Que todo eso requiere mucho tiempo, o sea, requiere reflexión, me imagino. Sí, claro, pero yo pienso que requiere ver la bioética desde otro punto de vista, digamos. Menos ligada a lo formal, a lo procedimental, menos ligada al derecho, sí, claro, y más ligada a lo ético, digamos, al fenómeno ético, a la experiencia moral. Claro. Y en la experiencia moral se puede entrar desde distintas disciplinas, desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía también, pero también desde otros lugares, digamos. Claro, desde el sentido común. Claro.
Desde las culturas. De la experiencia misma de las personas, digamos. Sí. Dentro de la reflexión ética puede entrar una persona que no tiene conocimiento sobre ética, me imagino. Es que la ética es un asunto vivencial. Todos somos expertos en nuestros valores. Uh-huh. No hay nadie que sepa más de nuestros valores que nosotros mismos. El asunto es qué vuelta le damos a eso, cómo reflexionamos, cómo llegamos a comprender por qué hacemos lo que hacemos, por qué preferimos lo que preferimos, por qué valoramos esto y no lo otro. Esa es una reflexión personal que, claro, que todos podemos dar, pero que en este tiempo está complejo. ¿Sí? Está difícil darse ese tiempo. Claro. Oye, claro. Hemos avanzado harto en el programa y yo creo que vamos a ir a la primera canción. ¿Ya? Vamos con la primera canción entonces. Vamos con Visions de José González y nos vemos pronto. Visions, trying to make sense of a now, trying to make sense of a past, to show us how. Visions, imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events, with no one to praise or blame. Suffering and pain, we are patiently itching away toward unreachable utopias. Visions, enslaved by the forces of nature, elevated by mindless replicators, challenged to steer our collective destiny. Visions, look at the magic of reality, while accepting with honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next, but that we're in this together. We are here together. We are here together. Ya estamos de vuelta en Comunidad de Cuidados junto a Carolina Muñoz.
Y volvemos en esta segunda etapa de Comunidad de Cuidado. Estamos hablando con la antropóloga Valentina y también estamos acá con Álvaro. Ambos son bioéticos, expertos en bioética, así los presento yo. Estábamos hablando de cómo hacer la bioética más cercana también a la comunidad y bueno, hartas cosas hemos como estado reflexionando al respecto. No sé si en la actualidad, ¿cómo has, dentro de de los estudios que has hecho o de las investigaciones que has hecho, cómo has aterrizado quizás en los conceptos de bioética? ¿Cómo lo has planteado tú o cómo lo has mirado? Bueno, compleja tu pregunta porque yo podría irme por el lado más filosófico o más procedimental, pero por lo menos quiero explorar este último, porque claro, dentro es bien interesante lo que pasa allá, porque ya yo me muevo en un campo de la salud pública con ciertos códigos éticos y pero en el campo de la antropología y de las ciencias sociales en general, la perspectiva bioética propiamente tal, o sea, más vinculada con la ética de la investigación, por ejemplo, no está del todo instalada, ¿ya? Cuando yo estaba estudiando, insisto, 30 años atrás, y después cuando hice mi tesis, y todas las tesis que he hecho, que son 4 en realidad, han sido testigos de los cambios en la aparición de la aparatología bioética en la ética de la investigación, ¿ya? Pero digamos, al principio yo siempre cuento como anecdotario, digamos, que por ejemplo cuando estaba estudiando, digamos, la situación de salud de la población Rapa Nui, en esa época en el hospital local, Hangaroa, el acceso a las fichas era muy restricto, digamos, ¿no? A nadie se le hubiera ocurrido el año 99 pensar que eso podía tener algún conflicto. Pero entonces eso no se podría hacer, pero ni de lejos hoy día, y me parece perfecto. Pero digamos, la sensibilidad bioética de nosotros los investigadores e investigadoras ha ido también cambiando, ¿no es cierto? Y entonces va moviéndose eso afortunadamente para las poblaciones. Pero en antropología médica eso tiene un cierto costo, ¿no? Porque no es lo mismo la aplicación, digamos, de las fórmulas que desde la biomedicina se han dado para la investigación biomédica que lo que hacemos nosotros en ciencias sociales, ya sea antropología, psicología comunitaria, me imagino que también filosofía, sociología, en fin. Ya, no es para nada lo mismo. El tipo de relacionamiento que buscamos con las personas es diferente. Y por ponerte un ejemplo concreto, o sea, el famoso consentimiento informado, ¿cierto? Que es el gol estándar de la autonomía, digamos, de la decisión de participar de una investigación en biomedicina, aplicado tal cual al ámbito de la investigación social, generaría efectos completamente perjudiciales para la emergencia de un discurso transparente, profundo, rico, ¿ya? Entonces, no puede ser lo mismo, y las ciencias sociales todavía no se independizan de este modelo. Finalmente han tomado como modelo a la biomedicina con la bioética, ¿ya? Entonces ahí tenemos una deuda bastante importante. Y yo, en lo personal, que soy un personaje transdisciplinar, porque eso es lo que soy, me muevo con cierta, o intento moverme con cierta flexibilidad entre una sensibilidad aquí y la otra por allá. Es medio esquizoide, la verdad. Pero lo logro hacer, yo creo. Sí. Con cierta dignidad, por lo menos. Sí, es complejo. Claro. Sí. Sí, te entiendo perfectamente. Sí, sobre todo en investigaciones, por ejemplo, bueno, con pueblos originarios, y que, claro, cuando tú estás participando de la estructura que tiene que ver con concursos, que tienen ciertos requisitos que van con lo biomédico o con la biomedicina, que requieren esta aparatología que tú dices de consentimiento y todo. Exacto. Y los pueblos no le interesa. No, es que los comités también de ética están formados por personas en su mayoría. Yo también formo parte de uno, digamos. Pero en general no hay personas de las ciencias sociales, ¿no? Claro. Entonces no hay ninguna perspectiva respecto a la investigación cualitativa. Exacto. Sin embargo,
como buena gente formada en el ámbito biomédico, sí, los comités de ética piensan de sí mismos que tienen las herramientas, ¿no? Porque hay mucha soberbia en el mundo biomédico respecto de las capacidades que tienen, ¿o no? Respecto de todo, sí. Respecto de todo. Sí, pensaba que ya el acercamiento a la vida, al fenómeno de la vida, digamos, es distinto, ¿no? Desde el ámbito biomédico, la vida se entiende ya como algo molecular, ¿no? Como que la vida está en los genes, digamos. La medicina avanza hacia una medicina más genética, preventiva, de precisión, no sé, como en lo pequeño, digamos, la vida está ahí en las predisposiciones genéticas que tenemos, qué sé yo, y ahí hacia allá avanza la medicina actual, ¿no? La ciencia social en la vida es la experiencia, es la vivencia, es otra cosa. Entonces el mismo fenómeno se ve desde puntos de vista muy distintos. Claro que sí. Se estudia de mundo. Entonces, claro, se habla, por ejemplo, de la deshumanización de la medicina. Y por supuesto, claro, si lo que le importa a la biomedicina es lo molecular, no le importa la experiencia de la enfermedad, por ejemplo. Ahí no está lo que buscan. En cambio, a las ciencias sociales sí le importa eso. A la bioética también debería importarle eso, digamos. Como la experiencia del proceso salud-enfermedad, la narración de eso, la vivencia de eso. Pero a la biomedicina no le importa eso. O cada vez menos, digamos. Claro, en la medida en que más especialización hay, por ejemplo, Sí. en el ámbito médico se pierde el total, ¿no es cierto?, el contexto, Claro. la persona. Claro que sí. Sí, y aparte que también tiene que ver mucho con quién es el que marca lo que importa. Y muchas veces lo que marca lo que importa es lo que más gana, lo que más vende. Y en el ámbito de la biomedicina es principalmente lo químico farmacéutico, la farmacéutica. Claro. Y hay mucho las moléculas. Hemos entrevistado aquí mismo muchas personas que trabajan en el área y ellos mismos tienen intereses y muchas veces ese interés que tienen también está marcado hacia ciertos ámbitos porque también se los marcan un poco. Claro. Y tienen que ver con ciertas temáticas porque si bien les interesa cómo funciona, tienen que responder con quienes trabajan o para quienes trabajan. Exacto, pero ahí hay un punto bien clave que de alguna manera engloba lo que hemos estado conversando, y es que uno podría plantearse más desde la filosofía, ¿no es cierto?, ¿qué es esto de la ética? Y cuando la ética queda administrada o se transforma, digamos, en un procedimiento o en un comité de especialistas, como son los comités de ética, ya sea de investigación o clínico, pero sobre todo de investigación en este caso, la ética queda fuera del alcance de la gente de a pie, como de alguna manera es secuestrada en términos antropológicos, no se ofenda a nadie por esto, pero queda secuestrada de la experiencia, como tú dices, de la experiencia, y pareciera que la experiencia no tiene un espacio legítimo para expresarse en los profesionales de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente a nosotros nos pasa, los que pertenecemos a comités de ética, nos pasa todo el rato, que recibimos críticas de nuestros pares en la universidad que sea, acá y en la Quebrada de Ají. Esa es la lógica, ese es el tipo de fenómeno que se da. ¿Por qué nos demoramos mucho? Porque tenemos que revisar la metodología, que tiene que ver la metodología con la ética. Claro, que apúrense, que eso ya lo vimos, que la metodología la vemos nosotros. Ya la vimos en otro lado. Toda esa fricción refleja que los profesionales no están formados éticamente. ¿Qué otra cosa puede reflejar? Eso, ¿no? Y bueno, ¿por qué pasa eso? Porque la bioética, por ejemplo, es un ramo en el primer año, en el segundo año, y después del resto de la carrera, ya cuando llegan al ámbito clínico, no tienen cómo vincularla con la relación clínica, o porque está, entre comillas, secuestrada por la bioética, ¿no? Por sus procedimientos e instancias oficiales. Entonces, eso yo diría que es el principal gran cambio que debiéramos operar en algún momento de la disciplina, en algún momento quienes nos dedicamos a esta cosa.
En el fondo, formar gente es la principal, digamos, tiene un efecto de sustentabilidad de las decisiones éticas. Y sin eso, ¿cómo? Mira el mundo en el que vivimos actualmente, mira lo que hemos llegado. El estado de las cosas, digamos, más allá de la digamos, de la frontera médica, vivimos en un mundo completamente violento, dramático, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos como el único recurso que tenemos en la era de la inteligencia artificial y todos estos desafíos? Que formar a las personas. Que las personas sean las que vayan a la vanguardia, digamos, de sus propias decisiones, ¿ya? Y no que estén dependiendo de si le dejan o no le dejan pasar el proyecto, de si, bueno, en el fondo eso activa una serie de mecanismos de estrategias, digamos, para pasar el comité de ética y que después tú puedes hacer lo que quieras hacer con tu proyecto. No, pues la pregunta ética tiene que estar inserta, digamos, en todos los profesionales de la salud en este caso. Sí, claro, uno de los grandes secuestros es la bioética también secuestrada por el bioderecho y la ética secuestrada por el procedimentalismo, el formalismo, qué sé yo. Pienso que otro de los grandes secuestros es que la bioética está en la academia, digamos, en la universidad. No está en la calle. Bien, sí. ¿Sí? La bioética es un asunto ciudadano. El otro, ahora que lo escuchaba, me estaba acordando y yo decía, te iba a preguntar, Valentina, así como, ¿cómo te imaginas tú? Así como, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo te imaginas? Yo decía, ¿cómo vamos? Vamos a los colegios, hablamos con los niños, ¿cómo llevamos así como en lo tangible? Vamos a hablar, le hacemos leer libros. Esa es una parte. Y la otra era así como esta noticia que salió de estos médicos que hacían estudios en personas con quimioterapia sin pasar por ningún comité de ética, y los trasladaban y hacían salirse a las personas del tratamiento oficial de quimioterápico en la Araucanía y los llevaban a esta consulta privada. Y lo que más me impactaba eran los comentarios de la gente en las noticias, como claro, porque en Instagram, y decía, claro, que ellos salvaron muchas vidas, que esto estaba bien, porque finalmente ellos como que esa terapia no les servía, pero yo digo, y las personas como que no se cuestionan como sus derechos, no se cuestionan que para que esa persona accediera a esa terapia en el sistema público, como sea que esté, que puede haber estado muy mal quizá, porque también puede haber estado, digamos, no de la mejor manera, pero pasaron muchas etapas para poder llegar a eso. Entonces tienen que pasar muchas más, es un proceso para que eso mejore. No es como saltárselo por este lado, porque ellos también reciben una retribución económica por probar un medicamento X de la farmacéutica X. Muchísima. Entonces, claro, no es que ellos sean unos héroes, ellos están probando en gente a través de están utilizando gente para recibir una retribución económica gigante. Entonces, el desconocimiento de cómo funciona el sistema, los pasos, me sorprende a veces de cómo la gente no sabe cómo funciona. No, es muy dramático lo que sucede todos los días, porque eso sí que es cotidiano. Sí. Y yo creo que tiene que ver con una cierta falta de alfabetización en educación cívica. Piensa tú que el currículum escolar perdió la filosofía, perdió la educación cívica, perdió la historia en algún momento. Entonces, bueno, horas de historia. Es un desafío de esa naturaleza. Sí. Sin personas que tengan capacidad crítica no tenemos cómo avanzar en esto. Así es. Sí, y claro, no pasa solo en el ámbito como de la educación más básica, digamos, pasa en todo el espectro educativo, digamos. En la universidad también. Sí. Los mismos profesionales de la salud no lo conocen, digamos. O sea, ¿por qué un ciudadano X va a conocer todo eso sin un profesional de la salud que se supone que se formó para eso? Tampoco lo conoce. O sea, va pasando en las mallas también. Claro. Las mallas también se han ido sacando ciertas áreas. Totalmente. Yo recuerdo claramente que hace 10 años en medicina
Los primeros años tenían historia, hasta cursos de arte tenían, qué sé yo, de dibujo, del cuerpo humano, qué sé. Ahora ya no existe nada de eso. No hay nada. Claro, con los criterios, digamos, de estandarizados de productividad, hemos perdido muchísimas cosas, digamos, de la riqueza, de la formación, de la humanidad de nuestros estudiantes. Y lo que viene ahora, pienso yo, como veo el futuro, es que la mayoría de las carreras de la salud van a ser carreras técnicas. Tal vez medicina, enfermería aquí en la universidad, y las demás carreras se van a tecnificar totalmente. Y ahí, claro, es una fábrica de salchicha, digamos, o qué sé yo, el utilitarismo máximo. Y se va a tecnificar todo. Creo que para allá va el asunto. Sí. Así parece. Con la salud digital. Sí. Claro. Con estas propuestas de acortar las carreras. Bueno, ya acortar las carreras significa sacar todos estos cursos o estos contenidos que pareciera no ser útiles o no tener ningún rédito. Entonces, claro, lo primero que se acorta es eso. Todos los cursos reflexivos, críticos, humanistas y de investigación, qué sé yo. Todo ese ámbito se elimina de ahí. Claro. Lo que queda son mecánicos, digamos, mecánicos del cuerpo. Sí, claro, y la formación a través de, digamos, la formación clínica vinculada con los robots, ¿no? O con fantomas, en fin. Claro. En vez de personas. Y eso entra en competencia, digamos, en los centros de formación. También están siempre compitiendo por los campos clínicos. Sí. Sí, no es para nada un área fácil, ¿no? Y las carreras más vinculadas con los ramos, digamos, más vinculados con el pensamiento o con la adquisición de herramientas más críticas son los principales perdedores del modelo. Bueno, en otros países igual la duración de la carrera de enfermería son mucho menor que acá en Chile, porque acá dura 5, en otros dura 3 años. Claro. Y después uno lo que tiene que hacer es el grado y después uno magíster, claro. Pero acá dura mucho, o sea, son 5 años. Uno dice, es bastante comparado con otra universidad en otros países. O sea, por ejemplo, en España dura un poco menos, son 3 y después el grado. Entonces, claro, ya viene como hace años la tendencia de disminuir la duración de las carreras. Lo único que acá también los estudiantes que llegan a la universidad tienen muchas falencias ya de la educación de pregrado, o sea, del colegio, y eso es difícil de subsanar acá. Es muy difícil. Y eso hace que también en la forma de desempeñarse después como profesionales, cómo lo subsana, es complejo. Y si también no se relacionan con las personas. Habilidades que le dicen, bueno, habilidades blandas, que también es complejo que puedan desarrollarlas, que no se puedan quizás poner tan nerviosos o nerviosas al momento de entablar una relación con una persona o una conversación más trivial o cómo enfrentarse a un público mínimo de un grupo de personas, porque también las actividades de terreno son más reducidas. Ahora se está tratando de hacer, pero no son tantas las instancias. Bueno, se está trabajando para hacer esa actividad los días viernes en promoción de la salud, que es una de las asignaturas que estoy haciendo ahora. Los estudiantes están yendo con los socios comunitarios acá en la comunidad para que puedan desarrollar todas esas habilidades, pero también lo cuestionan. Porque, claro, es algo que se sale de la norma de lo que tiene que ver con lo estructurado, lo biomédico, y es relacionarse con lo no estructurado, con las personas que están ahí en la comunidad y adaptarse al espacio distinto, a la no comodidad, a no tener un espacio cerrado, calentito. Entonces, también es un choque para los estudiantes. Claro, nosotros también lo vemos en la Universidad de Chile, o sea, nuestros estudiantes llegan cada año más interesados en la técnica. Entonces, de alguna manera, el sentido de la universidad no está claro, ¿no? El sentido de ser profesional, la ética profesional, en ese sentido, ¿no? El profesional
una ética más allá de lo que hace. Y del servir, que es algo que no se cuestiona mucho, porque el hecho de que tú llegas a una carrera del área de la salud, tú llegas a servir. No es algo que tienes que tenerlo en tu mente. Tú no vienes a que tú impones lo que... No, tú llegas a servir a un otro que está en una situación que es una condición muy compleja, muy vulnerable de salud. Y generalmente, claro, tú vas a tener el poder para poder determinar si lo atiendes primero, lo atiendes después, cómo lo haces, pero tú tienes que estar al servicio de ese otro. Y ese es un concepto que muchas veces no lo traen los estudiantes y les cuesta. Y yo les digo, ustedes tienen que pasar por una hospitalización, una práctica clínica, pero una práctica de hospitalización. ¿Para qué? Para entender esa vulneración o esa vulnerabilidad que uno tiene al estar en un espacio de hospitalización. Es muy complejo. Es muy difícil depender 100% de eso. Tú me contabas un doctor que estuvo hospitalizado y que... Al doctor Kotov, ¿no? Sí. Su clásico texto. Sí. Experiencia de enfermo. De enfermo. Es absolutamente importante. Es casi trascendental para poder entenderlo. Ahora eso se topa a veces en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema societal en Chile, ¿no es cierto? Con esto de la medicina privada, los seguros privados. Yo soy absolutamente crítica de eso, ¿no? Y soy paciente del sistema público, estoy en FONASA hace 1000 años, desde siempre en realidad. Pero claro, veo una diferencia sideral en los comentarios que uno puede emitir como paciente teniendo esa experiencia de los que algunos otros colegas, o sobre todo el mundo médico, ¿no es cierto?, que está socialmente a veces mejor ubicado en la escala económica, claro, socioeconómica, y que pertenecen al mundo de las ISAPRES, incluso entre los saludistas hay todo eso. Y bueno, ¿cómo se puede un profesional de esa naturaleza poner en el lugar del otro, digamos, ¿no? Un médico, ¿cómo se puede poner en el lugar del otro si es que no ha sido paciente? Bueno, se puede ser paciente en el mundo privado también, obviamente, pero me refiero a que es mucho más interesante cuando tú estás hablando de la precariedad de un sistema de atención, con todas sus cosas maravillosas que tiene también, pero estar en esos zapatos. Entonces, la experiencia de Kotov es muy interesante porque él hace ese ejercicio, él mismo lo encuentra novedoso, es novedoso, ¿ya? Tiene ese valor, digamos. Sí. ¿No? Pero ojalá no fuera tan exclusivo y fuera algo más masivo. Sí, creo. A veces me toca a mí hablar de la experiencia en algún recinto público, asistencial, personal o con mi familia y entre mis pares, y realmente no siempre hay una comprensión más que teórica de la problemática. Sí. Y el hecho, por ejemplo, de la muerte en el sistema público, cómo se maneja la muerte. Muchas veces ya he tenido muchas personas ya más cercanas que los papás, las mamás van falleciendo, y es tan compleja el proceso que el diagnóstico es síndrome de estrés postraumático. Entonces no es algo que esté bien, no es algo que dentro del sistema sea menor. Entonces y eso tiene que ver con el encuentro con el profesional de la salud. O sea, ese estrés no lo genera solamente el sistema lo conforman personas, y esas personas son las que generan ese estrés, que no lo hacen en una situación llevadera. No es un bien morir, es una situación muy compleja, y eso creo que tiene que ir cambiando de a poco, no sé. Esperemos que pueda ir cambiando de aquí a unos 4 años más. Yo creo que la experiencia en cada centro asistencial es diferente. Claramente. A veces los equipos hacen la diferencia, pero ellos también reciben una tremenda carga de... Claramente que sí. Pero todos los que se dedican a cuidados paliativos son... de hecho, andan por ahí circulando un par de investigaciones sobre eso. Sí.
Hay toda una forma de organizarse o no respecto de cómo enfrentar el propio estrés, ¿no es cierto? El propio burnout que significa estar tratando con ese tema. Sí. Y son experiencias locales más que algo más organizado. Uh-huh. Muy interesante, un tema fascinante en realidad, donde confluyen todas las, digamos, todo el fenómeno de la relación médico-paciente confluye de manera a veces bella y a veces dramática en ese momento y en esos espacios. Sí. Finalmente es un poco lo que decía Álvaro, como entenderse que estamos todos como en lo mismo. Claro que sí. Sí. Claro. Estamos tratando de surgir, somos seres humanos, todos nos vamos a morir. Sí. Sí. ¿Cómo es? Estamos llegando al final, Valentina. ¿Quieres dejar algún pequeño mensaje, así muy breve? Porque estamos... Bueno, ya que tengo el micrófono. Sí, lo dejo, te lo cedo. No, decir que la bioética en realidad nació, ¿no es cierto? Y se ha desarrollado como una interdisciplina. Algunos más optimistas le llaman una transdisciplina. La verdad que es un objeto, es un deseo, una visión, ¿no es cierto? De este quehacer bastante positivo, ¿no? Optimista, loable, ¿no? Y sin embargo todavía le falta inter y por supuesto transdisciplina, ¿no es cierto? Podríamos entender que la transdisciplina es el resultado de lo inter primero. Y en áreas como la mía, por ejemplo, yo diría que falta antropología al desarrollo de la bioética, que también es responsabilidad de nosotros los antropólogos y antropólogas, ¿no es cierto? Hay poca gente en el ámbito todavía y mucho camino por hacer, ¿no? Y eso es maravilloso. Igual que pasa con la bioética en el ámbito de la salud pública, también es un camino que está por construir, ¿no? Hay, por supuesto, mucho avance, mucha gente interesante que ha aportado y sigue aportando a eso, pero es un camino por construir y eso nos da chance. En vez de ver el vaso medio vacío, yo creo que es una oportunidad para ponerle más reflexión, más herramientas, para tomarse de alguna manera. A veces hay que tomárselo, sí. No siempre está dado, pero tomárselo también es rico, es efectivamente ver dónde están las oportunidades y hacer un aporte valioso. A la gente de salud en general le gusta mucho dialogar con la antropología, con la sociología, con la filosofía. Yo encuentro que, no sé si es tu experiencia también, pero bueno, eso nos inspira a tratar de ser más creativos. Y ese sería como mi desafío personal. Bueno, muchas gracias, Valentina, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias Álvaro, gracias a ustedes por acompañarnos. Ya se nos hizo muy corto el programa. Gracias por estar escuchando sobre bioética, sobre salud. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien en otro episodio de Comunidad de Cuidados. Chao, chao. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud, junto a la compañía de Carolina Muñoz.